La siguiente presentación corresponde al segundo parcial de microbiología perteneciente al grupo 1, en la cual se trabajarán agentes bacterianos, fúngicos, virales y parasitarios, causantes de infecciones del aparato digestivo. Las integrantes del equipo son Andrade Jennifer, Banchero Liliana, Lukianchuk Estefanía, Martínez Kimberly, Martínez Natalia, Olivera Rosina y Vázquez Catherine. Para comenzar, el aparato digestivo es el conjunto de órganos que se encargan de la ingestión, digestión, absorción y excreción de los alimentos que consumimos, de modo que puedan ser absorbidos y utilizados por el cuerpo humano. ¿Pero qué significa la palabra digestión? Viene del latín digestio y significa acción y efecto de transformar un alimento en una sustancia propia para la nutrición. El aparato digestivo entonces procesa los alimentos y los líquidos para descomponerlos en nutrientes para que el cuerpo utilice como fuente de energía o para el crecimiento y la reparación de las células. Los desechos que no se pueden utilizar salen durante las evacuaciones intestinales. Las partes del aparato digestivo, es decir, ese conjunto de órganos, son la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano. Además, incluye las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas, que producen los jugos digestivos y las enzimas que se usan durante la digestión. En el siguiente cuadro encontrarán el órgano, el movimiento del mismo, los jugos digestivos que son añadidos y las partículas de alimento que son descompuestos químicamente. Cabe destacar en este cuadro que las bacterias en el intestino grueso también pueden descomponer químicamente los alimentos. Y aquí nos queremos detener, donde mi compañera Natalia sigue a continuación. Bien, como menciona Estefanía, en el intestino grueso hay bacterias que pueden descomponer químicamente los alimentos, es decir, que se encargan del proceso digestivo en el que asimilamos los nutrientes y micronutrientes procedentes de los alimentos. La macrobiota, o conocida como flora intestinal, es el conjunto de microorganismos o bacterias. El intestino humano es el hábitat natural de una población numerosa, diversa y dinámica de microorganismos. Allí habitan más de 100 billones, de unas 500 a 1000 especies diferentes, principalmente bacterias como Lactobacillus bifidobacterias, que se han adaptado a la vida de la superficie mucosa o en la luz del intestino. Allí viven en una perfecta simbiosis. Las funciones de la flora son varias. Tiene función de nutrición y metabolismo, como resultado de la actividad bioquímica que realiza recuperando energía en forma de ácidos grasos y en la producción de vitaminas y efectos favorables sobre la absorción de calcio y hierro. También la función de protección frente a la invasión de agentes infecciosos potencialmente patógenos, impidiendo el crecimiento o proliferación de bacterias nocivas. Los cuidados de la flora. En las personas sanas se mantiene un equilibrio delicado, en el que las bacterias beneficiosas superan el número a las que provocan enfermedades. Sin embargo, existen varios factores que pueden afectarla. Las bacterias nocivas, cuando empiezan a ser más numerosas, se puede producir un desequilibrio, provocando infecciones bacterianas o víricas u otras enfermedades digestivas. Otro factor es el uso de forma inadecuada de los antibióticos. Ese mal uso de los antibióticos puede también dañar ese equilibrio y llegar a eliminar bacterias beneficiosas, fomentando así que se asienten otros microorganismos patógenos, como por ejemplo de la diarrea. El buen equilibrio y funcionamiento normal de la flora ayuda a disminuir las infecciones gastrointestinales, que son infecciones bacterianas o parasitarias que causan gastroenteritis. Es una inflamación del tubo digestivo que afecta tanto al estómago como al intestino delgado. Entre sus síntomas están la diarrea, los vómitos y el dolor abdominal.
La diarrea de etiología infecciosa, ya sea provocada por una bacteria o por un virus, tiene incidencia preponderante y constituye uno de los problemas de salud más graves en países subdesarrollados. Puede suponer una de las principales causas de enfermedades infantiles severas. De ello hablaremos en las próximas diapositivas con las compañeras. Bien, ahora paso a mencionar características de las bacterias, que como ya sabemos son microorganismos de pequeño tamaño. Su diámetro es entre 0,2 y como máximo en general pueden llegar a 3 o 4 micras. Exhiben formas de esferas, bastones y espirales. El diseño procariota incluye envoltura, apéndices, citosol y nucleoide. La naturaleza química es similar a la de las células eucariotas. El crecimiento requiere de metabolismo, regulación y división por fisión binaria. Y sobre las características metabólicas dará a continuación más detalle la compañera Jennifer. Voy a hablar sobre las características del metabolismo microbiano. Este metabolismo es sumamente complejo. La célula bacteriana se sintetiza a sí mismo y genera energía por medio de reacciones químicas. Hablando sobre la velocidad, las bacterias metabolizan de un 10 a 100 veces más que una célula eucariota. Si hablamos sobre su versatilidad, las bacterias utilizan compuestos más diversos como fuente de energía y son mucho más variadas en los requerimientos nutricionales. Sobre su sencillez, la organización de la célula procariota da posibilidad a que las bacterias sinteticen macromoléculas más eficientemente. Y también se puede decir que algunos procesos de biosíntesis, como los que producen peptidoglucanos, liposacáridos y toxinas, son específicos de las bacterias. En este cuadrito podemos ver que las bacterias tienen diferentes respuestas ante el oxígeno. Se clasifican de acuerdo a sus requerimientos de oxígeno. Las aerobias estrictas requieren el oxígeno para crecer. Las anaerobias estrictas se desarrollan con la ausencia de oxígeno. Las aerobias o anaerobias facultativas pueden crecer con o sin oxígeno. Luego están las microaerofílicas que necesitan bajas concentraciones de oxígenos para crecer. En cuanto a la patogenicidad, es la capacidad de cualquier especie bacteriana para ocasionar enfermedades en un hospedador humano susceptible. El patógeno es la especie bacteriana capaz de ocasionar dichas enfermedades al presentarse circunstancias favorables para el organismo. Virulencia es el término que presume patogenicidad, pero que permite la expresión de grados de baja a extremadamente elevada. Por ejemplo, lo que sería baja virulencia, moderada virulencia, alta virulencia o extrema virulencia. En cuanto a los agentes bacterianos, la gastroenteritis bacteriana es una afección que se presenta cuando hay una infección del estómago e intestinos, que es causada por una bacteria que puede afectar a una persona o a un grupo de personas que hayan ingerido el mismo alimento. Comúnmente se denomina intoxicación alimentaria. Con frecuencia ocurre después de consumir justamente alimentos en comida al aire libre, cafeterías de escuelas o grandes reuniones sociales o en restaurantes. Muchos tipos diferentes de bacterias pueden producir gastroenteritis bacteriana. Entre ellos están la Campylobacter jejuni, el Escherichia coli, la Salmonella, la Shigella, el Staphylococcus y el Yersinia. Ahora voy a hablar sobre la Escherichia coli 0157H7. Es de una moderada virulencia. Es una de las cientos cepas de bacterias que existen. La mayoría de las E. coli son inofensivas, viven en los intestinos de los humanos y de los animales. Produce una toxina que causa una infección grave. Es transmitido por los alimentos. Puede causar diarrea, vómitos, fiebre y cólicos. Con respecto a su transmisión, esta enfermedad es causada por la ingestión de carne contaminada y poco cocinada. La carne se puede contaminar durante la faena
Esta puede presentar un aspecto normal y un olor normal. La bacteria puede estar presente en las ubres de las vacas o en los equipos de ordeñe. Podrían ocurrir esta infección al nadar en un agua contaminada con desechos cloacales. Las bacterias en las heces de las personas infectadas se pueden transmitir si los hábitos de higiene no son adecuados. Para prevenir, se puede cocinar bien la carne, consumir productos lácteos pasteurizados. Las personas infectadas deben lavarse bien las manos con agua y jabón, beber agua tratada. Las personas infectadas no deben nadar en piletas o lagos públicos, bañarse con otras personas o preparar alimentos. Luego tenemos a la salmonela, que es una bacteria que causa infección en los intestinos y provoca diarrea y cólicos. Generalmente esta enfermedad dura 4 o 7 días. En algunas personas se puede experimentar una diarrea muy severa y esta infección puede diseminarse de los intestinos hacia el torrente sanguíneo y después hacia otras partes del cuerpo y causar la muerte. Sobre la transmisión, se puede propagar a través de comer alimentos contaminados con heces de animales. Los alimentos pueden ser carnes bovinas, de aves, leche, huevos, incluido en las verduras. El contacto con algunos reptiles como las iguanas y las tortugas pueden transmitir la salmonela. Para prevenir, hay que asegurarse de que las carnes estén bien cocidas, lavar las frutas y las verduras, lavar bien los utensilios de cocina que se va a utilizar, lavar las manos antes de manipular los alimentos y lavarse las manos después del contacto con las heces. En cuanto a los agentes fúngicos, los hongos tienen dos estrategias de supervivencia. A corto plazo estimulan la producción de exorfinas, es decir, de sustancias que están relacionadas con el placer y la adicción. De ese modo, te apetece volver a comer ese alimento que hace que los hongos puedan seguir viviendo, que habitualmente son los hidratos de carbono o los azúcares. Si te resistes a esta tentación y pasan los días sin el alimento, los hongos, ahí pasan a utilizar la segunda estrategia, que es generar sustancias tóxicas para que te sientas mal y comas aquello que necesitan. La candidiasis intestinal es una infección que afecta al intestino delgado causada por hongos de la familia Cándida, principalmente la Cándida albicans. Esta levadura está presente en nuestro intestino de forma natural, cumpliendo funciones que son esenciales para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Sin embargo, cuando nuestro sistema inmune se ve deprimido, afecta la flora intestinal desequilibrándola y causando un crecimiento excesivo de la levadura cándida. Otro de los causantes de infecciones del aparato digestivo son los virus. Los virus son un agente infeccioso microscópico acelular que solo pueden replicarse dentro de las células de otros organismos vivos. Los virus están constituidos por genes que contienen ácidos nucleicos, la cual forman largas moléculas de ADN o también de ARN rodeadas de proteínas. Algunos virus, en vez de reproducirse, entran en estado de latencia, la cual pueden reactivarse tiempo después. El tamaño de los virus es de aproximadamente de 20 a 300 nanómetros de diámetro. Podemos clasificar a los virus en virus desnudo, como muestra la imagen, o virus con envoltura. Los virus pueden tener una cáspide desnuda, tienen un genoma de ácidos nucleicos con una cobertura de proteínas, como es el caso del virus desnudo. Los virus con envoltura tienen una nucleocáspide, complejo ácido nucleico proteína, empaquetado en una envoltura de lipoproteína. A menudo los virus tienen o pueden presentar protusiones superficiales que son llamadas espinas o espículas. Un ejemplo de virus desnudo que vamos a trabajar en las diapositivas posteriores son los rotavirus, la cual estos virus atacan generalmente lo que es la parte del aparato digestivo. Y como ejemplo de los virus con envoltura podemos hablar de muy conocido como es el coronavirus, que una de las medidas de prevención más conocidas
era lavarse las manos con abundante agua y jabón. Esto permite que el jabón rompa esa envoltura de lipoproteína e impida que el virus siga reproduciéndose. En la siguiente diapositiva podemos observar el ciclo de la replicación viral, ¿tá? Que va desde la unión a la liberación. Podemos ver cómo el virus, en este caso un virus desnudo, ingresa a la célula. Después de penetrar la misma, se produce la desenvoltura, la replicación viral, la transcripción y traducción, posteriormente el ensamblaje, la maduración del mismo y la liberación de partículas virales. Hay algunos virus con envoltura, como muestra acá la diapositiva, que ingresan las células por mecanismo de fusión directa entre la membrana plasmática y la envoltura. En la imagen se muestra cómo ocurre este proceso. En la siguiente tabla podemos observar las características biológicas y epidemiológicas de los virus causantes de diarrea. Como pueden observar, ahí tenemos 4 tipos de virus. Nosotros vamos a trabajar con el rotavirus, que como mencionábamos anteriormente, afecta lo que es la parte del aparato digestivo, en este caso el duodeno, el yeyuno y generalmente lo que es el aparato intestinal. Como pueden observar, los otros también atacan lo que es la parte intestinal del aparato digestivo. El rotavirus es generalmente uno de los que causa comúnmente gastroenteritis. Los síntomas pueden ser diarrea severa, vómitos, fiebre y deshidratación. Las infecciones ocurren casi siempre en las estaciones de invierno o en primavera. Es muy común en los niños que este virus ataque a los niños y contagien a otros menores y a veces también a los adultos. Una vez que un niño adquiere el virus, demora unos días en manifestarse. Los síntomas pueden ser vómito y la diarrea puede durar entre 3 y 8 días. El tratamiento que hay para este tipo de virus, en realidad no existe una medicina para tratarlo. Lo que se hace es prevenir la deshidratación, o sea, abundante consumo de líquido. En algunos casos a veces es necesario recibir líquidos por vía intravenosa. Generalmente la enfermedad pasa con el correr de los días sin mayores complicaciones. Otro causante de infecciones del tracto digestivo son las enteroparasitosis. Estas afecciones son producidas por parásitos de tipo protozoario o helminto, las cuales se encuentran localizadas a lo largo del intestino delgado y el intestino grueso. La relación que guardan con la mucosa intestinal es variable y por ende el daño directo que provocan también. Los mecanismos de transmisión de los enteroparásitos se relacionan con sus ciclos biológicos, identificando 4 posibles: fecalismo, carnivorismo, ciclo ano-mano-boca y cutáneo. La mayoría de las enteroparasitosis son prevalentes en niños debido a los mecanismos de transmisión por ciclo ano-mano-boca y fecalismo. En cuanto a la sintomatología, los podemos clasificar en generales, digestivos, psíquicos o nerviosos y alérgicos. En cuanto a los digestivos, podemos encontrar alteración en el apetito, disminución del peso corporal, alteración del tránsito intestinal, dolor abdominal y meteorismo. Un ejemplo de estas infecciones es la Giardia duodenalis o lamblia. La Giardia es un protozoo flagelado que únicamente tiene un hospedador. Es cosmopolita y su ciclo de vida comprende 2 estadios: la forma vegetativa móvil, que parasita el intestino delgado, el trofozoito, y la forma de vida libre e infectante, quiste, el cual es resistente y puede sobrevivir varios meses en agua fría. En cuanto al ciclo biológico, comienza con la ingesta de los quistes contenidos en agua o alimentos contaminados. Una vez en el intestino, en el duodeno precisamente, del hospedador, la cubierta del quiste se disuelve dejando libre la forma vegetativa, el trofozoito móvil. El trofozoito se multiplica por fisión binaria en el intestino delgado y a medida que avanza hacia el colon se va transformando en quiste, que sale al exterior con las heces. La excreción de los quistes suele coincidir con la manifestación de los primeros síntomas, si es que los hay, en la infección.
Órgano que se ve afectado: el intestino delgado, principalmente la porción proximal, el duodeno y segmentos altos del yeyuno. Como dijimos anteriormente, es predominante en niños e inmunodeprimidos. Se caracteriza por la generación de cuadros agudos y crónicos, de intensidad variable, pudiendo llegar a síndrome de mala absorción intestinal. En cuanto a los adultos, es generalmente asintomática. La patología está relacionada con la acción mecánica de adherencia y fijación de la yarda duodenalis al epitelio intestinal, lo que produce alteraciones en las vellosidades del intestino. En los casos severos se produce la alteración del enterocito a nivel de las microvellosidades como el citoplasma. Las microvellosidades se presentan achatadas, engrosadas, especialmente a distal, o emergiendo una de otras, produciendo un serio deterioro de la absorción como subsecuente repercusión del estado nutritivo: anorexia, náuseas, vómitos, diarrea acuosa, dolor abdominal epigástrico y meteorismo. En lo que respecta al tratamiento, están dirigidos a mecanismos de acción que alteren los potenciales de oxidorreducción de las membranas y la acción sobre los microtúbulos del citoesqueleto que impidan la adherencia del parásito al epitelio intestinal. Medicamentos utilizados: metronidazol, nitronidazol, tinidazol y secnidazol. En cuanto a la prevención, a través de la utilización de desinfectantes. Los quistes pueden ser inactivados en agua con cloro en superficies al 5% y en soluciones con amonio cuaternario y con perióxido de carbono, o sea, agua oxigenada, al 6%. Bien, otro de los causantes de infecciones del aparato digestivo es Ascaris lumbricoides. Es un nematodo, es decir, es un parásito del intestino delgado del ser humano. A este gusano se lo llama también lombriz intestinal por su forma alargada que se lo asemeja a lombriz de tierra. A continuación veremos las etapas del ciclo biológico. Es el parásito intestinal más grande de los que parasita el hombre. Los machos miden de 15 a 31 centímetros y las hembras miden de 20 a 40 centímetros. Son cosmopolita, es decir, que es a nivel mundial y tienen una elevada prevalencia. Los adultos viven en la luz del intestino delgado del hombre y también de otros primates. El ciclo vital es directo, es decir, que comienza cuando el hombre ingiere huevos embrionados que contienen larva infectante. Cuando los huevos maduros son ingeridos, la larva L2 es liberada en el intestino delgado. La misma va a atravesar la mucosa y entrar a los vasos sanguíneos y linfáticos para migrar hasta el corazón derecho y desde aquí a los pulmones. Van a romper la pared de los capilares y van a caer directamente a los alveolos, donde se van a mudar para transformarse en la fase L4. Y la última etapa del ciclo, que es el número 7 que vemos en la imagen, estas van a subir por la tráquea y son deglutidas, llegando al intestino delgado, donde se hacen adultos y maduran sexualmente. Los órganos que se ven afectados por este parásito son los pulmones, el intestino delgado y el corazón. En el intestino delgado van a producir la obstrucción, que va a impedir que los alimentos y los líquidos circulen a través del tubo digestivo. En la ascariosis leve o moderada, la infestación puede causar dolor abdominal leve, náuseas, vómitos, diarrea y también heces con sangre. Si hay un gran número de gusanos en el intestino, puede causar dolor abdominal intenso, fatiga, vómitos, pérdida de peso y también se puede expulsar gusanos mediante el vómito y las heces. Otro de los parásitos que veremos a continuación es Geohelminthiasis. Se produce por la ingesta de huevos procedentes de tierra contaminada con heces humanas, productos agrícolas crudos, alimentos y bebidas contaminadas con larvas. También se da por la penetración de larvas desde el suelo a través de la piel. Los principales factores de riesgo afectan a poblaciones más vulnerables, que están relacionadas con la falta de acceso de agua, saneamiento básico y pobres condiciones higiénicas de vivienda. Cabe destacar que los niños infectados sufren deterioro nutricional y físico. Para prevenir estas enfermedades se recomienda mantener la higiene en la preparación de los alimentos, cocinar bien las carnes, lavar bien frutas y verduras antes de consumirlas. La higiene de las manos es lo más importante para el autocuidado. Lavarnos las manos con agua y jabón para prevenir enfermedades y la propagación de infecciones a otras personas. También la limpieza del hogar es muy importante y esencial para nuestra salud.
Otra de las medidas de prevención es acudir a un médico o infectólogo, que él mismo indicará medicamentos seguros y eficaces para controlar la infección. La deshidratación es la principal complicación de las enfermedades gastrointestinales cuando no se tratan a tiempo. Se originan por la pérdida de líquidos, sales y sustancias que en condiciones sanas absorben el intestino. Las características de deshidratación son tener mucha sed, ojos hundidos y secos, llanto sin lágrimas, sensación de boca seca, además de que la persona está confundida, decaída y con poca energía. Si la persona presenta calambres y no quiere tomar líquidos, es necesario acudir de inmediato al médico, ya que una deshidratación sin tratamiento puede ocasionar la muerte. Para ir finalizando, queremos destacar la importancia de tener hábitos saludables para evitar las enfermedades gastrointestinales nombradas anteriormente. Es recomendable no comer en la calle o en puestos que no presenten una adecuada higiene, lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, desinfectar frutas y verduras antes de comerla, cocinar bien las carnes, así como tomar agua hervida o embotellada. También tener en cuenta que la microbiota intestinal es importante para nuestro organismo y eliminarla representa un gran daño, dado que las principales funciones de la microbiota intestinal son prevenir la colonización por otros microorganismos patógenos, ayudar a digerir los alimentos, producir vitamina B y K que el organismo humano no es capaz de sintetizar y finalmente, y no menos importante, estimular el sistema inmune. De esta manera, queremos concluir que nuestro rol docente debemos fomentar conductas y brindar herramientas que involucren prácticas sociales y culturales junto con estilos de vida saludables. De esta manera, la persona, es decir, nuestros estudiantes, cuentan con la autonomía de tomar decisiones favorables para una salud integral, es decir, física, emocional y social. Que todo lo aprendido pueda trascender del espacio físico de las aulas. La enseñanza es más que impartir conocimiento, es inspirar el cambio. El aprendizaje es más que absorber hechos, es adquirir entendimiento. William Arthur Ward. Muchas gracias por su atención y estamos a las órdenes ante cualquier duda.